mejor para que nos hable de esto que el secretario de Hacienda del Gobierno del Estado, Roberto Carlos Hernández Cordero. Secretario, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Muchas gracias por aceptar esta comunicación. Espero que esté muy bien. ¿Qué tal? Muy buenos días, Marcelo, a ti y a todo tu auditorio. Gracias. 92,000 millones de pesos. Bueno, primeramente, ¿cómo se van a conseguir? ¿Cómo se van a recaudar esta cantidad, secretario? Muchas gracias, Marcelo. Esa es una muy buena pregunta. Yo creo que es importante destacar que esta cifra se va a recaudar sobre todo con eficiencia de carácter administrativo. No va a haber un aumento de impuestos, no va a haber creación de impuestos, los derechos únicamente crecen conforme a la inflación, conforme siempre ha marcado la ley, y sobre todo pues con un gran esfuerzo tanto del Estado como de la Federación, pues para poder conseguir los recursos que permitan financiar este presupuesto. Sí. Bueno, me imagino que en estas cuestiones de los derechos, ¿verdad? Por ejemplo, placas y licencia que pagamos todos los automovilistas, había un ajuste, el ajuste inflacionario que le llaman, ¿o ni ese, secretario? Sí, recuerda que los derechos por ley se tienen que ajustar de acuerdo a la inflación. Por ese ley, ajuste sí se da como cada año, pero es en términos netamente inflacionarios. Es por ley ese aumento entonces. Así es. El año pasado sí a algunos empresarios, a los que tienen una nómina de más de 100, recuerdo, empleados, sí se les incrementó el 1%, del 3 al 4% subió que conocemos el impuesto sobre nómina, ¿verdad? Que es impuesto sobre productividad. En esta ocasión permanece igual. Sí, permanece, pero me gustaría hacer una aclaración, Marcelo. A ver, díganos, secretario. No fue un incremento propiamente del denominado impuesto sobre nómina, sino que es una contribución adicional que equivale al 1% adicional tomando como base ese impuesto sobre nómina. Sí. Y sobre todo fue una propuesta del sector empresarial para obtener fondos para temas de seguridad y competitividad. Como bien sabes, se constituyó este año un fideicomiso que integra todos esos recursos y tiene por objeto pues que entre el empresariado y el sector público pues determinemos las prioridades en materia de seguridad y podamos financiar proyectos al respecto. Y sí, en efecto, para este ejercicio fiscal 2026 se prevé que siga existiendo ese fondo y siga existiendo también esa contribución adicional de 1% con base al impuesto sobre nómina para empresas que tienen 100 o más trabajadores. Bueno, sí me gustaría que me comentara más sobre este fideicomiso, cuánto dinero se ha recabado o se ha recaudado, pero en un momento más. Antes, secretario de Hacienda del Gobierno del Estado, Roberto Carlos Hernández, de estos 92,000 millones de pesos, ¿cuántos son ingresos que manda el gobierno federal o reenvía a los estados, en este caso a Sonora? ¿Cuánto le envía por transferencias y todos los fondos o programas? ¿Y cuánto es recaudación propia? Mira, de ingresos estatales estamos proyectando que sean alrededor de 12,000 millones de pesos, de los 92,000. Sí. Lo demás básicamente pues son un conjunto de participaciones y aportaciones federales, convenios, transferencias y asignaciones, etcétera. Entonces yo diría que la mayor parte del presupuesto, pues de acuerdo a la ley de coordinación fiscal, pues se da derivado a una centralización que hay en la recaudación de los impuestos que todos conocemos, principalmente IEPS, SIDA y ICR, que se recauda desde la Federación y que envían a nuestro estado pues para poder financiar el gasto público. Este rubro, este ejercicio de las transferencias, de estos envíos de recursos de la Federación, en este caso a Sonora, ¿han estado bien dentro de lo presupuestado? ¿No nos ha quedado de ver o no le ha quedado de ver el gobierno federal, las arcas federales a las estatales, secretario? No, afortunadamente ha sido un muy buen año 2025. Si nosotros revisamos la ley de ingresos de la Federación de este año y lo que proyectaba enviar a las entidades federativas, pues la verdad es que han llegado a la meta. Se ha hecho un esfuerzo muy importante ahí en el SAT. Yo creo que la Secretaría de Hacienda Federal ha hecho pues un excelente trabajo en términos de recaudación y ha enviado puntualmente e íntegramente todas las proyecciones de ingreso que habían hecho para este ejercicio fiscal. Sí. Bueno, pues hablar de 92,000 millones de pesos, pues uno se imagina, y es verdad, no nada más se imagina, es mucho dinero y que sería una vastedad, pero tenemos claro, y quisiera que nos precisara, ¿cuánto se va a gasto operativo, es decir, a pagar sueldos de maestros, de policías, de lo que queda todavía en manos del gobierno del Estado en cuanto a salud, porque ya gran parte se
se volvió a ir a la Federación, el gasto corriente que le llaman, ¿y cuánto queda de margen de maniobra para inversión en obra pública, secretario? Pues la verdad que el margen uno lo viene construyendo, la verdad que yo creo que este presupuesto se hace con una visión muy responsable, con mucha austeridad y sobre todo con sostenibilidad y pensando en el cierre de la administración. Yo te podría decir que hemos encontrado de espacio para financiar obra pública 4,000 millones de pesos. Sí. Y esto la verdad que es un recurso muy importante, es el más grande que ha habido a lo largo de la administración, incluso yo creo que es superior a todas las administraciones anteriores. 4,000 millones de pesos. Así es, exactamente. Para obra pública, sí. Así es, y vamos a hacer más de 500 acciones de obra en los 72 municipios, pues que permitan evidentemente pues mejorar la infraestructura de nuestro estado, ¿no? Sí. Además de estos 4,000 millones de pesos, la Federación tiene en sus programas o en sus dependencias más recursos para Sonora que no estén en estos 92,000 millones de pesos. Por ejemplo, la presidenta hablaba ayer, tocó el tema nuevamente del proyecto de la presa en Puerta del Sol y decía, nosotros tenemos los recursos, nada más que se aprueben la consulta. Me explico, ¿hay más dinero que se puede llegar a Sonora vía otras? Sí, exactamente. Mira, esos 92,000 millones de pesos que nosotros proyectamos, pues básicamente es lo que ya nosotros vamos a recaudar, los convenios que sabemos que se van a firmar, etcétera. Pero además, en el presupuesto federal viene un conjunto de obra adicional para Sonora que se lleva a cabo directamente por la Federación. Por ejemplo, instituciones como el IMSS, como el ISSSTE, la propia Conagua, pues tienen proyectos que ejecutan las entidades federativas de manera directa y que no se encuentran en los presupuestos estatales. Sí. Bueno, secretario, le recuerdo a nuestra audiencia, es Roberto Carlos Hernández Cordero, el secretario de Hacienda de Sonora. Ayer el gobernador reiteró algo que ya se había observado ahí en este proyecto, en esta propuesta de presupuesto, de un incremento pues muy importante de pues prácticamente el 50% en materia de protección civil. Ayer en ese anuncio que vino acompañado de la información sobre pues una redefinición o replanteamiento de protección civil estatal y municipal, ¿hay otro rubro que tenga un incremento así importante, sustancial, de un año a otro, secretario? Pues hay varios rubros muy importantes, estimado Marcelo. Fíjate, por ejemplo, que el programa de becas es uno de ellos. Sí. En este ejercicio fiscal 2025, este programa tenía 830 millones de pesos. Para el 2026 estamos proyectando que tenga 1,000 millones de pesos. Sí. Y esto es muy importante y yo creo que es un esfuerzo destacar en la administración, porque en el 2021, cuando comenzó la administración, este fondo de becas no llegaba ni a los 30 millones de pesos. Entonces estamos pasando prácticamente en una propuesta en 5 años de la administración de 30 millones a 1,000 millones de pesos en becas. Sí. Yo creo que eso es algo que muy importante destacar. Tenemos también un programa de uniformes escolares por 300 millones de pesos. También tenemos un programa de útiles escolares. El propio FICOSEC, del que hablábamos hace un rato, también presenta un incremento y esperamos recaudar 968 millones. En general, yo te podría decir que este presupuesto está confeccionado pues a través de una política social muy importante y sobre todo, como comentabas al inicio, estamos apretando el gasto de operación, evidentemente porque tratamos de privilegiar pues que los recursos de las y los sonorenses pues se destinen a lo que se tiene que destinar, que básicamente es a la atención de necesidades sociales, ¿no? Sí. Bueno, ya por último, si me permite, secretario Hernández Cordero, deuda, créditos para el próximo año, 2026, ¿qué se contempla en el presupuesto en esta materia o no se contempla o por ahí se dejó algo por si las dudas? A ver, explíquenos. No, sí se están proyectando 1,500 millones de pesos como financiamiento de largo plazo. Yo creo que esa es una muy buena pregunta, Marcelo, por las siguientes razones. Sí. La entidad, respecto a cómo comenzó la administración, hoy en día tiene muchas mejores finanzas de las que se había en el 2021. Eso ha permitido pues que el Estado tenga una calificación como emisor en niveles de A por 3 calificadoras internacionales, que toda la deuda de la entidad que fue reestructurada se encuentre en un nivel de AAA, que tengamos una perspectiva estable. Hemos venido haciendo amortizaciones de deuda, hemos venido pagando, hoy tenemos mejores condiciones, mejores tasas de interés. Entonces se solicitan 1,500 millones de pesos pues, para poder realizar infraestructura en la entidad, pero también hay un dato muy importante. En términos reales, al día de hoy y también con proyecciones a 2027, se va a entregar una deuda menor en términos reales que la que se recibió en el 2021. Sí. ¿De cuánto, secretario? ¿De cuánto qué, perdón? De la deuda
que se va a dejar? La deuda sí. en términos nominales debe estar rondando alrededor de los 23,000 millones de pesos. Sí. Nosotros, yo creo que en términos reales estamos proyectando entregar pues alrededor de 19,000 millones de pesos. Sí, ya en 2027. 27, pues, exactamente. Sí, esta administración terminaría con 19,000 millones de pesos en deuda. ¿La recibieron con cuánto? ¿Con 23? ¿Con 21? Más o menos respecto a la deuda de 2021, exactamente. Bueno. Estamos proyectando bajarla, ¿no? Sí. ¿Esto se solicitaría entrando el año, a mediados del año, este crédito, o cómo sería? Pues mira, esperaría que nos los autorizara el Congreso unas semanas antes de que concluya este año, si es que así lo ve bien el Congreso en esta discusión presupuestal. Nosotros empezaríamos un proceso de licitación en el cual pues invitaríamos a las instituciones financieras a que participen en este proceso para obtener la tasa de financiamiento más barata, y probablemente lo estaríamos ejerciendo pues después, pues a lo mejor el primer trimestre del año o segundo trimestre del año, ¿no? Bueno. Le agradecemos mucho, secretario Roberto Carlos Hernández Cordero. Ojalá luego volvamos a conversar, nos dé tiempo para conversar sobre, por ejemplo, los ayuntamientos, la situación de las finanzas en los ayuntamientos, el apoyo o las transferencias que les da el gobierno, qué tanto podemos aspirar a que mejoren las finanzas en los municipios de Sonora también, y más temas que se quedan ahí en el tintero y por cuestión de tiempo no podemos seguir abordando, pero le agradecemos mucho estos minutos. Muy amable. Muchas gracias a ti, Marcelo. Cuenta con ello cuando gustes. Gracias, hasta luego. 7:52. Vamos a una breve pausa, permítanos un momento. Bueno, fue el secretario de Hacienda del Estado, Roberto Carlos Hernández Cordero, nos dice un incremento de 170 millones de pesos en materia de becas, 1,000 millones para llegar a 1,000 millones el próximo año, y un presupuesto con 4,000 millones de pesos, dice, nunca se